a la humillación, el tránsito del orgullo a la humillación y de la humillación a la conversión. Esto es, este título se podría de alguna manera eh, transponer en lo que ha sido nuestra vida como creyentes. Ese tránsito que hemos vivido de un escenario lejos de Cristo al momento en que pasamos a ser parte de la familia de la fe. Ese tránsito que nos llevó de una situación de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, a una situación de humillación eh, y posteriormente un reconocimiento, una conversión a Jesucristo. Y esto se dio gracias a una oportunidad. El paso que nosotros dimos fue el resultado de una oportunidad que trazó el Señor en su misericordia. Y el día de hoy vamos a ver una historia en donde la palabra oportunidad se presenta muchas veces allí, porque continuamente se presentaron oportunidades y frente a esas oportunidades se tuvieron que tomar decisiones. Y entonces pues quiero invitarles a, al libro de Reyes. Vamos a hablar de Segunda de Reyes capítulo 5, recordando un poco qué era lo que estaba pasando allí en este momento. ¿Sí? Estamos más o menos hacia el siglo noveno antes de Cristo, eso quiere decir que estamos más o menos en los años 800 antes de nuestro Señor Jesucristo. Habían transcurrido muy pocos años eh, desde que Israel, ¿sí?, se había dividido. Recuerden ustedes que Israel, el pueblo de Dios, era uno, dividido en 12 tribus, pero después de la muerte de Salomón, hubo una división porque algunos sectores no estaban de acuerdo en que su hijo Roboam fuera el rey, otros sí, y pues eso generó una guerra civil que finalmente se materializó en una división. Se divide el reino de Israel en dos. Está la parte norte, que era la parte norte llamada Israel, y la parte sur, Judá. La capital, Jerusalén, va a ser la capital del reino del sur de Judá. El reino del norte se convirtió en un sitio estable económicamente, a pesar de la división y a pesar del golpe que se vivió por ese entonces. Perduró, digamos, por un buen tiempo y particularmente en ese periodo, una estabilidad económica. A pesar de que políticamente no lo era tanto, porque no hubo una dinastía que se mantuvo a lo largo de la temporalidad, sino que fueron dinastías que muy rápidamente iban cambiando, muy diferente al sur. ¿Sí? En el sur la misma dinastía se mantuvo, desde David, de ahí en adelante, y de hecho pues recordarán ustedes que Jesucristo nace siendo descendiente, siendo del linaje de David. Pues bien, en el sur se mantuvo esa dinastía, pero en el norte esas dinastías cambiaron. Eh, los gobernantes que estuvieron allí presidiendo el poder durante estos años fueron gobernadores brillantes, estrategas, pero había una particularidad y es que estaban apartados completamente del Señor. Dios no estaba complacido con esa situación. El Señor estaba muy molesto porque nunca ningún rey del norte, de esta parte norte, temió al Señor. Uno que otro bueno hubo por aquí en el sur, pero en el norte todos los reyes a partir de Roboam fueron, de Jeroboam, perdón, porque Roboam fue del sur, de Jeroboam, todos los reyes del norte fueron reyes perversos, malos, y Dios no se complacía con ello. Es por eso que Dios empezó a usar pueblos paganos para reprender a su pueblo. Y a través de los pueblos paganos el Señor les decía, hombre, arrepiéntanse, vuelvan a mis caminos.
hagan lo correcto. Y uno de estos pueblos que usó por esta época fue el pueblo sirio, o el pueblo de Aram también le llaman. Y los sirios se convirtieron por aquella época en un pueblo muy poderoso. Vamos a leer el capítulo 5 de Segunda de Reyes, de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, dice el versículo 1, el rey de Aram, o sea, el rey de Siria, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram, Siria, por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Aquí se está refiriendo ya a un personaje que va a ser protagonista en esta historia, ¿sí? Que va a tener por nombre Naamán. Un hombre que causaba, como vemos acá, profunda admiración, incluso del rey. Es decir, Naamán era un subalterno del rey de Siria, pero era un hombre apreciado, respetado, un hombre en su trabajo muy íntegro, muy completo. Seguramente si había participado en la milicia por muchos años, pues había logrado muchas victorias. Y de hecho era así. O sea, Siria era un vecino bastante hostigante para los judíos. Bastante hostigante. Estaba... qué curioso, ¿no? El pueblo sirio en la época de David había sido un protectorado prácticamente en la época del rey David. Es decir, los sirios habían estado subordinados a la hegemonía davínica. Sin embargo, después de que pasan todos estos sucesos, Siria se levanta, o sea, el enano se crece y empieza a hostigar, al punto de que incluso posteriormente se invierten los papeles. Y entonces son los sirios los que van a cobrar impuestos, son los sirios los que van a ejercer una acción represiva contra los israelitas, tanto del norte como del sur. ¿Sí? Tanto del norte como del sur. Sin embargo, pues geográficamente la parte norte estaba mucho más expuesta a este dominio asirio. Entonces, los sirios no eran desconocidos para los israelitas, al contrario, ya eran bastante incómodos, era el pueblo opresor de ese momento. Y entonces está diciendo que el rey sentía una profunda admiración, ¿sí? Porque había tenido muchas victorias. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. La lepra todos sabemos que es una enfermedad bastante compleja. En buena parte del mundo occidental se ha erradicado la lepra. Sin embargo, todavía en los países en vía de desarrollo existe la lepra en diferentes manifestaciones, ¿no? Hay diferentes tipos de lepra. Pero en general es una enfermedad contagiosa y destructiva. Era una de las enfermedades más comunes, letalmente hablando, de la antigüedad. Y había un rechazo cultural por la lepra. Y particularmente desde la sociedad judía existía una aversión completa hacia la lepra. Y las escrituras en el Antiguo Testamento tienen mucho que decir acerca de la lepra. Decía la ley mosaica en Levítico 13, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a la lepra, pero dice el versículo 45, 46 de Levítico 13, los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Versículo 46. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir. Particularmente cuando vi estas imágenes,
a uno le causa cierto estupor, ¿no? Bueno, bastante, no cierto, sino bastante estupor eh, ver una imagen de estas. Pero en la antigüedad este fenómeno era muy normal, ¿sí? Y obligaba a tomar acciones inminentes frente a una persona que fuera encontrada con lepra, fuera descubierta con lepra, particularmente dentro de la sociedad judía. Una enfermedad muy dolorosa, una enfermedad que destruye, una enfermedad que causa todo el estigma posible y todo el rechazo social, porque además de ser visualmente incómoda, ¿sí? Estaba asociada con dolores fuertes que padecía la persona, desprendimiento de tejidos e incluso olores bastante, no sé si nauseabundos llamarlo. Es decir, además de ese reconocimiento, era muy difícil que un leproso pasara desapercibido. Un leproso era evidente que, que se podía distinguir. Pero adicionalmente a ello, la ley judía decía que los que sufren de lepra debían llevar a cabo una serie de acciones, ¿no? Entre ellas rasgar sus vestiduras como una señal de dolor, una señal de rechazo, dejar su cabello sin peinar, o sea, andar despelucados, cubrirse en la boca y gritar impuro, impuro. Una situación bastante incómoda para el que padecía lepra. Y tenían que además de ello estar aislados en un lugar fuera, lejos del campamento. Habían sitios exclusivos para los leprosos. Es decir, todo el rechazo social lo vivían los leprosos. Y había todo un rechazo social eh, porque la lepra para la tradición mosaica estaba asociada con el pecado. Había una fuerte relación entre la impureza que se tipificaba en el leproso y la impureza causada por el pecado. Y de hecho muchas veces a los leprosos se les consideraba impuros y se les consideraba siempre impuros, pero muchas veces se asociaba su condición de leprosos por un pecado cometido. Y debían llevar a cabo toda una serie de rituales. Una vez la lepra, que en algunos casos se curaba, no en todos, pero en algunos casos se curaba, ellos debían llevar a cabo para restablecerse nuevamente a la comunión con el pueblo. Y aunque ya estuvieran curados, tenían que llevar a cabo una serie de rituales, lavarse, limpiarse y llevar a cabo sacrificios. Así como el leproso requería en esa transición de la impureza a la pureza un sacrificio, el ser humano requiere un sacrificio para limpiarse de su impureza, que es el pecado. La condición de Naamán, hermanos, es una figura también de lo que somos los seres humanos. Estamos viciados por el pecado. Y así como la lepra era destructiva, la lepra era contagiosa y la lepra marcaba una separación con la comunión del pueblo de Dios, así lo es el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es contagioso también. Porque cuando estamos en un mundo donde ama el pecado, nos vemos muy fácilmente tentados a caer también en el pecado. Naamán tenía una enfermedad física. Este hombre brillante que parecía que lo tenía todo, tenía, pertenecía a un pueblo poderoso, tenía un alto cargo gubernamental, había llevado a cabo muchas victorias. Era un hombre que parecía tenerlo todo, realmente tenía una enfermedad física que lo tenía menoscabado. Tenía una enfermedad que lo avergonzaba también, a pesar de todos esos triunfos, a pesar de toda esa fama. Pero lo más importante, Naamán tenía una enfermedad espiritual. Y tenía una enfermedad espiritual
porque vivía en una cultura donde no había ningún temor por las cosas del Señor. Versículo 2. En ese tiempo, los saqueadores arameos o sirios habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Es decir, era una esclava prácticamente. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí una cosa muy curiosa, varias cosas. Primero, esta condición de esclavitud, es decir, un pueblo que antes había sido dominado, ahora se había vuelto dominador. Y se había tomado la atribución incluso de llevarse esclavos, llevarse israelitas a su pueblo y esclavizarlos. Y esta mujer es una de ellas. Ella llegó a la casa, preciso, ¿sí?, de Naamán. Seguramente era un hombre muy adinerado también. Sabía de la situación de Naamán. Y a esta mujer, una mujer de fe, ya vamos a ver por qué, se le presentó una oportunidad, volviendo a hablar aquí del tema de oportunidades. Se le presenta una oportunidad y la pregunta es, ¿la aprovechó? Y lo que nos deja ver el relato es que definitivamente la aprovechó. La mujer no escatimó en decir, en aseverar a la esposa de su amo que si él fuera a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Era una mujer de fe porque tenía el convencimiento de lo que Dios era capaz de hacer a través de la vida de ese profeta. Una mujer que había sido desarraigada de su cultura, lamentablemente, incluso de una cultura ya pecaminosa. Es curioso eso, ¿no? Porque Israel estaba, mejor dicho, echado en el pecado. Sin embargo, esta mujer parece que de las buenas, ¿sí?, del combo bueno, es esclavizada y llevada. Cualquiera diría aquí desde la comodidad de su casa: oiga, pero si hubieran llevado de esclavo a uno de los que se hubieran apartado de Dios, pues eso sería hasta merecido. Pero se llevan a una mujer que tenía temor de Dios, que conocía al profeta, que conocía la palabra que había enseñado el profeta, y se le llevaron de esclava. Y bueno, Dios tenía un propósito con esa mujer. Porque si esta mujer seguramente no hubiera llegado allá, ¿sí?, si esta mujer no hubiera llegado allá, seguramente los sirios jamás hubieran escuchado de las cosas de Dios. Voy a pedirles el favor que me ayuden con el micrófono. Parece que hay un micrófono abierto. Entonces, Dios tenía un propósito especial con esta mujer. Y gracias a esta mujer, la familia de Naamán, su esposa, pudo escuchar algo. Entonces démonos cuenta que a veces los sucesos malos, aparentemente, tienen propósitos en el mediano largo plazo, eternos, incluso positivos. Y esta mujer de fe dijo: mi amo puede ser sanado por el profeta que hay en Israel. Si ella no estuviera tan convencida de eso, no se mete en ese chicharrón. O sea, es una esclava, es la esclava de un duro, y se va a poner a inventar: ay, venga, vale, a ver si de pronto lo sanan. Y no, pero que tal no lo sanen, y no, yo me meto aquí en la vaca loca y ¿qué hago después? No, era una mujer que tenía el convencimiento de que Dios podía hacer cosas sorprendentes. Esa mujer tuvo una oportunidad y la aprovechó. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos oportunidades de hablar del Señor, pero a veces desaprovechamos, o por lo general desaprovechamos esas oportunidades? Lamentablemente. Pero esta mujer nos da una gran lección de que debemos tener fe, debemos creer en las promesas del Señor, dejar a un lado los posibles temores que surjan. Esta mujer tenía mucho que perder, perfectamente la podían asesinar,
donde el asesinato, el ajusticiamiento era una práctica más que normal en ese momento. Pero lo arriesgó todo porque sabía lo que creía. Versículo 4. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Pues si el hombre le comió cuento a la mujer, ¿sí? Si Naamán le escuchó y fue hasta donde el rey a hablar con él, es porque el testimonio de esta mujer valía la pena. Era porque era una mujer que impactaba. Era una mujer que a lo largo de su trabajo, que a pesar de parecer injusto, porque era esclava, había hecho una labor loable en términos espirituales. Una mujer íntegra. Y Naamán le creyó. Y tanto le creyó que fue a donde su superior, que era nada más y nada menos que el rey, y le contó la situación. Y miren lo interesante el versículo 5. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Oiga, este hombre Naamán era un hombre apreciado, ¿no? Cuando vemos estos regalos, 40 kilos de plata, 68 kilos de oro, ¿cuánta plata estamos hablando? Mucho, y 10 mudas de ropa, o sea, no eran 10 chiros ahí cualquiera, sino que seguramente eran prendas muy costosas, muy finas. Es decir, estamos hablando de unos valores exorbitantes. 68 kilos de oro, ¿eso cuánto equivale, hermanos? Bueno, el rey dice a Naamán: ve. Y seguramente muchos de esos regalos el mismo rey los había preparado. Naamán era un hombre muy querido, seguramente, para tener semejante acto. Y una cartica, ¿no? Una carta dirigida al rey de Israel. Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Pues Naamán tuvo disposición para oír. Naamán escuchó a la sierva, se interesó por lo que estaba escuchando, pero ese interés no le quitaba la lepra. No le quitaba la lepra. Eso pasa como aquellos que escuchan de las cosas de Dios y pues parece bonito escuchar esas promesas de Dios. Parece muy lindo escuchar esas canciones, estas voces tan hermosas. Parece muy rico participar de estos espacios, pero estos espacios no quitan la lepra. Naamán tenía que hacer algo más que simpatizar con esas ideas. Tenía que tomar cartas en el asunto, que era ir hasta Israel. Y bueno, pues es un hombre que va, ya, parece ser un hombre muy seguro de sus orígenes, de su riqueza, bueno, de todo lo que había escuchado. Naamán en ese caso es un hombre que creyó y a quien se le presentó una oportunidad. Aquí vemos ya a otra persona que se le presentó una oportunidad. La aprovechó, pues Naamán escuchó e inició su viaje. ¿Sí? Inició su viaje. Tuvo que incomodarse para saber si todo eso bonito que había escuchado de esta mujer valía la pena. Pero qué interesante ver el impacto de lo que la palabra de una mujer desencadenó, ¿no? En un hombre militar como Naamán y en el mismo rey de Siria. Versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado,
rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, ahí está el profeta del que hablaba la mujer, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¿Qué momento el que se estaba presentando? Ahora la pregunta es: ¿era un momento inapropiado o un momento apropiado? ¿Era una oportunidad para aprovechar o era una desgracia lo que estaba pasando en ese momento? Pues cuando vemos el versículo 7, vemos que para el rey de Israel, el representante legal del pueblo que había formado Dios, se horroriza, rasga sus vestiduras y dice: nos van a invadir, nos van a matar, esto se acabó, qué desgracia. Quieren pelear conmigo. ¿Lo vio como una oportunidad? No. Lo vio como una desgracia, una tragedia. Qué triste, ¿no? Qué triste, tan bajo había caído el pueblo de Israel que de parte del rey no se ve nunca una oportunidad de impactar con el nombre de Dios a un pueblo que era idólatra, porque era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano. Él lo veía como un problema. Claro, y era natural, porque pues ya Israel no temía a Dios. Ya el desenfreno social había llegado hasta lo más profundo. Pero Eliseo, Dios le mostró de alguna manera lo que iba a acontecer. Y le envió un mensaje al rey. Y le dice: fresco, tráiganmelo para acá para que sepa que aquí hay profeta en Israel. Entendiendo pues que él estaba diciendo básicamente que aquí hay un mensajero. ¿Sí? Parece pretenciosa esa frase, ¿no? Ay, no, pues que quería chicanear de que es que él es el profeta. No, entendiendo el sentido etimológico de lo que es profeta, pues aquí ahí lo que está diciendo Eliseo es que tráiganlo, que aquí hay un mensajero. Y aquí lo importante no es el mensajero, es el mensaje que trae de alguien superior. Es decir, Eliseo está diciendo: aquí hay algo muy importante que Dios quiere hacer. Al rey por un lado, aquí lo vemos todo preocupado, casi rasgándose las vestiduras, y al profeta se les presentó una oportunidad. ¿Aprovecharon esa oportunidad? Pues ya acabamos de ver la realidad en uno y en otro. Versículo 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Yo me imagino esa comitiva, ¿no? Un hombre acostumbrado a que le rindan pleitesía, un hombre acostumbrado a que se le arrodillen, un hombre acostumbrado a que le arreglen sus caballos, a que sus soldados le hagan, le deshagan. Se toma el atrevimiento de viajar hasta allá. Yo creo que para eso ya, esa sola acción para él ya era un choque contra su orgullo. Viaja hasta allá y ni siquiera Eliseo lo recibe. Mandó a un mensajero. Es decir, Eliseo simplemente es un mensajero del Dios de dioses. Pero Eliseo manda a un mensajero de él para hablar con Naamán. Y automáticamente en esa relación de comunicación, para Naamán eso va a constituir seguramente un golpe muy fuerte. Porque un hombre orgulloso, un hombre acostumbrado a todo esto, el mensajero del mensajero le está diciendo: es sencillo, el Dios al que servimos
le está diciendo vaya y se lava en el río. El subalterno del subalterno del gran jefe le está diciendo haga eso y se sanará su lepra. ¿Qué creen que pasó? Pues lo que naturalmente pasaría con cualquiera de nosotros. Versículo 11, nada más se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que esperaba el hombre era que saliera, o sea, el tipo era famoso, el tipo seguramente ya había ganado varias guerras contra Israel, o sea, el hombre era un peso pesado. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre de su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el de Habaná y el Fartar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. El hombre estaba berraco, es término muy colombiano, ¿no? El hombre estaba bravo, su orgullo había sido, mejor dicho, pisoteado de la manera más absurda posible. Ahora dice que tras derecho que vaya y me bañe en uno de esos riachuelos, ahí en esas quebraditas, ahí esos. Por favor, si en Siria cuántos ríos frondosos, extensos, caudalosos hay. Al menos me hubiera hecho eso, ya que no salió a recibirme ni a tocarme las heridas ni sanarme. Hubiera hecho eso y sale furioso. Naamán tenía unas expectativas. Quería buscar ayuda por un lado, pero por otro lado quería hacer las cosas a su manera. Y eso no es muy diferente a lo que el mundo contemporáneo espera. O sea, para hablarle a alguien de que Dios lo hizo todo por nosotros, a veces para el ser humano es insuficiente eso. Porque resulta que nosotros queremos hacer más. O sea, ponernos en esta condición limitada, donde todo lo hizo un Dios por nosotros, donde haga lo que yo trate de hacer, no voy a lograr ganar el favor de Dios en ningún sentido. Eso no gusta para nada. Y eso es lo que Dios le quería enseñar a Naamán. ¿Usted lo piensa de esa manera? Pues no. Hágalo así. Y listo. Muy difícil para Naamán entenderlo, ¿no? Y muy difícil para el mundo de hoy entenderlo. Versículo 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Yo no sé finalmente con qué actitud fue Naamán, pero lo hizo. Y lo hizo 7 veces. Seguro la primera, pues sin mayor expectativa, seguramente sabiendo que no iba a pasar nada. Pero por ahí cuando llegó ya la quinta, la sexta, iba a empezar a meterse la séptima vez. Bueno, lo hizo. Y yo creo que cada metida al río, seguramente en medio de todos esos carruajes, todos sus soldados, era una humillación para él. Porque resulta que un tipo que ni siquiera salió a recibirlo, de un pueblo que estaba subordinado al pueblo que él administraba militarmente, le había dicho. Es decir, su orgullo y la vergüenza que tuvo él, tras de que era leproso, imaginémonos su piel, es decir, quitándose su armadura, dejando ver su piel, como veíamos ahorita en la primera imagen, delante de todo ese ejército, de toda esa ley, de todo ese comando.
Es decir, más vergüenza no pudo haber sentido Naamán. Se tuvo que humillar, llegó con su orgullo, pero tuvo que humillarse. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. A Naamán se le presentó una oportunidad. ¿La aprovechó? Lo hizo. Naamán aprovechó la oportunidad. ¿Fue fácil dar ese paso? De pronto fácil en la acción, digamos que no requería un esfuerzo, que tuviera dolor físico ni nada por el estilo, como le decían los subalternos, ¿no? Pero sí era doloroso en el sentido de que tenía que humillarse, doblegar su ego, postrarse ante Dios. Porque todo lo que estaba haciendo estaba implícitamente reconociendo que esa era la voluntad y ese era el dictamen que el Dios del profeta había hecho. Y lo hizo. Se despojó de sus prejuicios. Y para llegar a los pies de Cristo, mis hermanos, tenemos que despojarnos de nuestros prejuicios. Para que este mundo conozca a Dios, tiene que despojarse de sus prejuicios, tiene que despojarse de su arrogancia. Y vaya que sí somos arrogantes. Y en nuestra vida cristiana tenemos todos los días que luchar contra ello. Tenemos nuestros propios prejuicios. Ah, es que yo soy así, es que yo fui criado así, eso ya nadie me va a cambiar y punto, gústele a quien le guste. Mis hermanos, si tenemos que ir al río y exponernos frente a todos y bañarnos 7 veces, hay que hacerlo. Y en nuestra vida cotidiana sí que demostramos en muchas situaciones que somos orgullosos, que siempre creemos tener la razón y queremos tener la razón. Y especialmente a los hombres nos cuesta más, ¿no? Y entonces cuando nuestra esposa nos dice que, o nos hace caer en cuenta que esto se hizo mal, nuestra primera actitud es ponernos bravos. Entonces nuestro orgullo de hombre nos pone bravos. Y no, mis hermanos, el Señor quiere trabajar con nuestro orgullo, como lo estaba haciendo en su momento con Naamán. Versículo 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Miren la actitud de Naamán. Me gustó mucho esa imagen de un Naamán ya no arrogante montado en su caballo, sino un Naamán humillado, casi haciéndole reverencia a Eliseo, al profeta. Y haciendo esta afirmación, mis hermanos: no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Hermanos, ¿ustedes se imaginan el poder que tienen estas palabras en un contexto como el que vivía Naamán? En un contexto politeísta donde casi cualquier vaina era Dios. Era renunciar a toda su tradición, era renunciar a todo lo que había aprendido, era renunciar a toda su lucha, porque está diciendo: solo hay un Dios en todo el mundo, y ese es el Dios de Israel. Esas palabras sí que tenían fundamento, poder, en el momento histórico donde fueron proferidas. Qué hermoso como el Señor usa a diferentes personas antes de que alguien llegue al conocimiento de Él, ¿no? Dense cuenta cómo Dios venía trabajando con Naamán incluso desde el momento en que empezó a padecer de lepra. Aquí no vemos que la conversión de Naamán fue cuestión de unas horas, fue la vida entera de Naamán. Desde su misma enfermedad el Señor lo fue quebrantando
quebrantando. Puso a su lado a esta esclava creyente. Le permitió viajar, conocer la voz del profeta a través de un mensajero del profeta. Y finalmente conocer al profeta por lo que Dios había hecho. Ese es el poder de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas usó el Señor para que nosotros conociéramos de Él? Muchas. Muchas que directa o indirectamente participaron en nuestra conversión. Qué bueno pensar en ellas en este momento y darle gracias a Dios por lo que porque Él pudo permitirles estar en nuestro camino. A Eliseo se le presentó una oportunidad. ¿La aprovechó? Claro que sí. La aprovechó. Dice el versículo 16, pero Eliseo respondió después de que Naamán le ofreció los regalos. Tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, que no aceptaré ningún regalo. Claro, el aceptar regalo de alguna manera, pues no estaba mal, ¿no? Pero de pronto culturalmente y para las realidades que vivía Siria, no era muy buena idea tampoco. Porque hubiese quedado de pronto Eliseo como el gran libertador. Pero Eliseo está diciendo, no, es que no me tiene que dar a mí nada, o sea, esto fue Dios, Dios lo trajo a usted hasta acá. No lo haga. Qué bonito testimonio, ¿no? El de Eliseo haciendo lo que tenía que hacer, no por lucrarse. Qué enseñanza la de Eliseo para ese concepto de lucro, ¿no? En el pastoreo de la iglesia que se maneja hoy día, donde los hombres más ricos de los países más pobres, la mayoría son líderes religiosos, curiosamente. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Qué afirmación tan hermosa que hace Naamán. El Señor, no un Señor, sino el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Versículo 19. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Por supuesto, era una transición que estaba llevando a cabo Naamán. Un proceso que quién sabe hasta cuándo duró, seguramente el día de su muerte. No sabemos nada más de Naamán. No sabemos qué pasó con este hombre. Pero en los anales de la historia queda que este hombre retorna a su tierra, a un pueblo pagano, cruel, porque los sirios eran un pueblo cruel. Y muchas de las cosas que padece Siria, incluso hasta el presente, ustedes saben que Siria es actualmente un país, un estado, que ha sido tristemente afectado, decenas de niños asesinados que le han dado la vuelta al mundo en estos años de guerra civil que ha vivido Siria. Pues de alguna manera, ¿no? Con todo ese dolor está padeciendo las consecuencias de un pueblo que hizo cosas terribles. Bueno, Naamán retorna allí. Y seguramente después fue quitando incluso estas prácticas, ¿no? En la medida que el Señor le iba dando el crecimiento, que el Señor le iba dando el convencimiento. Pero fue un hombre que dejó la idolatría, dentro de la cual se encontraba su propio orgullo, su propio ego. Y Eliseo le dice, ve en paz. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado de ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Yo no sé si este hombre era latinoamericano, era colombiano, yo no sé, pero deja ver la estirpe de nuestra cultura, ¿no?
Lamentablemente, tengo que decirlo también como colombiano, pero eso hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa por un lado y de nuestra cultura, ¿no? La cultura del avivato, la cultura del vivo, la cultura del avispado. No es la oportunidad, sino el oportunista. Y es que aquí Jesse fue un oportunista, quiso sacar provecho de la situación para beneficio personal. Dije, no, pues este amo si es bien bobo, oiga, ¿cómo deja irte esta vaina? No, yo sí. Juro por Dios, es que el hombre fue tan descarado, mis hermanos, que el Señor vive que yo iré tras él y le sacaré algo. Juro por mi santo Dios que voy a recuperar esa plata. ¿Qué hombre? Entonces Giesi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó su carro de guerra y fue a su encuentro. El gran general ve al mensajero del mensajero corriendo y el hombre, una actitud muy interesante, Naamán, se bajó de su carro. O sea, esa es una acción de humildad de un alto dignatario sirio. Se baja de su carro y le pregunta, ¿está todo bien? Le preguntó Naamán. Aquí sí se le estaba dando una oportunidad a arrepentirse. De pronto el hombre ya había maquinado todo. Llegó hasta allá y ve al general, que es el comandante, que se baja del carro y busca preocupado su rostro y le dice, ¿pasó algo? A un hombre que muestra la transformación que Dios estaba haciendo en su vida. Aprovechó eso. ¿Buscas algo? ¿Necesitas algo? Versículo 22. Sí, contestó Giesi. Pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín. Y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos. Oye, el hombre era una abeja, o sea, el hombre ya tenía craneado todo, es decir, de dónde, quiénes eran, de dónde venían, cuánto era lo que necesitaban y dos muditas de ropa para los pobres. Es decir, el hombre se le abrieron los ojos. Versículo 23. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naaman. Pues más feliz Giesi, ¿no? Así que le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz el hombre dijo, no, aquí se mejor dicho el negociazo, o sea, gané el doble. Y escondió los regalos. Por supuesto que lo que se hace a escondidas, mis hermanos, tarde o temprano sale a la luz. Versículo 25. Cuando entró a casa para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Giesi? Bueno, sabemos que Eliseo tenía una profunda relación con Dios y de alguna manera Eliseo sabía que algo había pasado. Pero Giesi dice, a ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí? De que estaba allí mi corazón cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro. ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Pero vamos, aquí vemos codicia y engaño de alguien que parecía ser y no lo era. Giesi trabajó de la mano con Eliseo y me hace pensar, cuando pienso en Giesi, pienso mucho en Judas Iscariote. Vienen a mi mente estos dos personajes. Uno estuvo con el profeta Eliseo por mucho tiempo, viendo las maravillas de Dios, viendo cómo las promesas de Dios se cumplían. Judas estuvo a los pies de Jesús por 3 años. Bueno, no digo a los pies porque a los pies me hace pensar en una actitud de adoración real, pero estuvo al lado de Jesús por 3 años.
pero claramente sus intereses eran otros. Parecía ser, pero no era. De pronto simpatizaba con las cosas, le parecían bonitas. De pronto terminaba una oración diciendo amén. De pronto se sabía las canciones muy bien. De pronto era muy amable con sus colegas, pero no era. Lamentablemente, hermanos, en nuestras congregaciones hay muchos así. Y el Señor libre, y le imploro que así sea, que entre nosotros ninguno sea una situación de estas, donde hay una apariencia, hay un discurso en el papel, de que somos cristianos, de que somos hermanos en la fe, que aleluya, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, pero no somos. Giesi claramente no lo era. Sus frutos dejaron ver otra cosa. Judas Iscariote claramente no lo era. Y aquí vemos dos actitudes. Una, de aquel hombre que pasó del orgullo a la humillación y de la humillación a la conversión, que fue la situación de Naamán. Pero por otro lado vemos ese tránsito del orgullo a la codicia y de esa codicia que finalmente llevó a la destrucción. Porque la lepra que contrajo Giesi después fue la tipificación del pecado que había en él. Hermanos, el Señor nos ayude que en historias como estas nos enseñe la palabra del Señor a ser mejores hijos suyos, a aumentar nuestra fe, a aprovechar las oportunidades, hermanos. Hoy es un día de oportunidad. ¿Saben por qué, mis hermanos? Es un día de oportunidad porque hoy el Señor nos está diciendo, aún hay tiempo. Aún hay tiempo de que si tú, mi amigo, no le has entregado tu vida a Cristo, se la entregues. Y tú, mi hermano, hoy es la oportunidad para que, si hay asuntos en tu vida que no has solucionado delante del Señor, si hay pecados escondidos en tu vida, es la oportunidad para ponerlos en las manos del Señor. Y como Él le dijo a la mujer samaritana, no, perdón, a la mujer, a María Magdalena, ve y no peques más. El Señor siga obrando en medio de nosotros, mis hermanos. Muchas gracias.